Hola, bienvenida, bienvenido. Han presentado ya la primera práctica de este curso de 2024-2025 de la asignatura de Diseños de Investigación y Análisis de Datos, que es la asignatura que se cursa en la UNED en el segundo año. Bueno, es posible que estés todavía dentro del plazo para entregarla, con lo cual te va a venir muy bien que veamos detalladamente todos los desarrollos de las preguntas. Esta práctica incluye en ejercicios que van del tema 1 al 2, al 3 y al 4. Si por lo que sea estás viendo este vídeo y ya ha pasado la fecha, no lo dejes de ver porque vamos a utilizarlo de cara a practicar para el examen. En el examen de la asignatura se suelen presentar 3 enunciados, ¿vale? 3 grandes secciones que lo llaman situaciones. Una de ellas engloba justamente estos 4 temas. El 1, el 2, el 3 y el 4. Al principio, el reto, una vez que has empezado a estudiar la asignatura, el reto va a ser justo sacar la información del enunciado, organizarla de manera que nos sea más cómoda para luego poder hacer los ejercicios y saber que gran parte del examen se nos va a ir en eso. Por lo tanto, no tenemos que pensar que perdemos el tiempo, sino que lo estamos ganando en seguridad. Cogemos la información, la tenemos anotada en forma de datos que son fácilmente manejables y vamos viajando por las preguntas. Las preguntas verás que a veces se centran en una parte de ese enunciado. La siguiente puede cambiar por completo el contexto y centrarse en otra cosa. Con lo cual, al principio, una vez que ya tienes el sistema aprendido, que ya le has cogido el manejo a los conceptos que vamos a ir viendo continuamente, sabes plantear las hipótesis, ves cómo va la dirección de contraste, en función de eso el valor crítico, los estadísticos de contraste y luego llegar a una conclusión comparando todo esto. Una vez que tenemos esa parte más que ya la vamos interiorizando, lo más importante es ir practicando, ¿sí? Entonces, yo doy clases de esta asignatura, esto es algo que comparto con la gente con la que yo doy clases, vamos viendo ejercicios de cada tema y todo esto, y la práctica viene fenomenalmente bien para ver esos primeros temas agrupados. Entonces, este año he querido compartirlo y que te sirva para los siguientes para repasar, como hago con las correcciones, ¿de acuerdo? De manera que si te son útiles estos vídeos, te agradecería mucho que le pudieras dar a me gusta, que lo pudieras comentar, ¿vale? Las cosas que necesites y ahora ya vamos a empezar con ello, decirte que yo te comparto el mismo documento que hace el equipo docente, lo que pasa que ellos normalmente para la práctica suelen dar los datos de manera cruda, ¿vale? Sin trabajar, es decir, nos dan una tabla muy grande y de ella tenemos que obtener los datos nosotros. Lo que pasa que lo habitual es que en el examen te los den ya, en el examen nos dan las medias, nos dan las varianzas o las cuasivarianzas, es decir, son datos que no tenemos que calcular. Y menos mal, porque llevan un ratito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he querido hacer yo? Pues en el documento que vas a tener, en el enlace que va a estar al lado de este vídeo, tienes el mismo documento del equipo docente, solo que con los datos, el enunciado, le he añadido información como la tendrías en un examen, ¿vale? Para que si no estás haciendo la práctica este año, el documento te sirva tipo examen, te olvides de tener que sacarlo tú, ¿vale? Ya lo he hecho yo y lo tienes en el documento y es en el que yo me voy a basar para hacer las explicaciones de cada una de las preguntas. Ahora ya sí, nos vamos al lío, vámonos con la práctica en sí. Y tenemos aquí, este es el documento, como ya te he comentado, este es el documento que está modificado porque he añadido información yo para que no tengas que sacarla tú de la tabla y que pueda ser lo más parecido a cómo nos lo podrían poner en un examen. La información que he añadido yo la he puesto de azul, ¿vale? Para que lo diferencies. Y es cierto que en el enunciado principal borré una sección porque si no quedaba todo muy junto, muy pegado y bueno, decidí borrar una frase que tampoco añadía especial información y por eso la eliminé. Por si ves que no es exactamente igual en enunciados porque está borrada esa parte. Muy bien, pues entonces aquí tenemos situación 1. Nos dice, en el contexto de un programa de promoción de hábitos saludables se plantearon algunas cuestiones relevantes sobre la incidencia y la prevalencia del sobrepeso y la obesidad. El término incidencia y prevalencia son términos que se nos presentan ya en análisis de datos, lo vamos a ir viendo también en psicopatología, así que no viene mal recordar. Incidencia son los nuevos casos que se presentan y prevalencia son los casos que ya hay, que prevalecen, ¿vale? Incidencia, inicio, los nuevos, prevalencia, los que ya tenemos. Bien,
así repasamos cositas de psicología de otras asignaturas. Bien, en particular sobre el incremento en obesidad que se observa durante la última década. Un paso previo a sufrir diabetes tipo 2 en muchos casos. También sobre la posibilidad de frenar ese incremento tanto en hombres como en mujeres a través de programas que incluyen. Vale, vamos a ver, entonces hay un aumento de obesidad durante los últimos 10 años, es donde se han centrado más en esto. Y lo que quieren es ver si se puede reducir, porque parece que es una variable de riesgo para poder sufrir diabetes tipo 2. Bueno, entonces, este programa, ¿vale?, de promoción de hábitos saludables incluye recomendaciones sobre alimentación, sobre la necesidad de realizar ejercicio físico y mantener un estilo de vida alejado del sedentarismo, así como la necesidad de una buena estructuración de descanso nocturno, ¿no? Pues muy buenos consejos que podremos más o menos ir incorporándonos, quieras que no, está bien. Se dispone de datos de 69 participantes. Aquí vienen los números. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rodear esta información, dices 69 participantes, ¿vale? De ambos sexos, esto es, 69 participantes ya es las personas generales que me están dando. Vamos a tener 30 hombres por un lado y vamos a tener 39 mujeres por otro, ¿vale? Se calculó para cada participante en cada momento temporal el índice de masa corporal, ¿vale? La frase que decía es que se medía la edad, se medía el peso, la altura y todo esto, y de ahí se sacaba el índice de masa corporal. Los datos obtenidos están en una tabla muy grande y aquí es donde yo he incorporado la información. El índice de masa corporal previo al programa tuvo una media de 25,43, redondeamos el dato, y una varianza sesgada, muy importante traducir esto, de 24,71. Este es el previo. El posterior fue 25,08 para la media y la varianza sesgada 23,71. Localizamos los datos, ¿bien? Y luego, siendo 1,09, la cuasivarianza de las diferencias, ¿sí? Los valores previos, bien, en hombres. Ahora se centran solamente en los hombres. Entonces dices, vale, pues vamos a marcar que esta información es de los hombres. Y me dice que fueron 20, me cruzan los números a veces, 26,22, 20,45. Y luego los posteriores de los hombres fueron 25,73 y 20,28. Nos dicen que es la media y la cuasivarianza respectivamente. Bien. Mujeres, cambiamos el color para las mujeres y en mujeres previo también nos dan 24,82, 27,75, bueno, te los doy yo, pero sale así, 24,58, 26,37, que es y media y cuasivarianza. Entonces, ¿qué tenemos recapitulando? Dices, pues recapitulando lo que tenemos es información general de 69 participantes con una información previa y posterior. Y después se nos especifica un poquito más y nos hablan de los hombres, también nos dan la información previa y la información posterior. Después nos indican de las mujeres qué previo y qué posterior. Yo encuentro una manera, normalmente la misma manera en la que voy organizando los datos. Así sé lo que me voy a encontrar continuamente. Yo te aconsejo que hagas lo mismo, ya sea la misma que hago yo o la que tú consideres. Pero intenta distribuir los datos siempre de la misma forma, porque cuando luego vayas a por ellos, tú ya sabes lo que te vas a encontrar y dónde va a estar. Entonces, todo este enunciado es poco práctico. Así que cojo la información y me lo pongo de manera que me resulte a mí más cómoda de entender. Tenemos aquí personas, están hombres y mujeres. Vamos a medir el índice de masa corporal inicial o pre, nos lo van a decir de las dos maneras, ¿lo ves? Pre, inicial, bien. Se les administra, pasan por el programa y se vuelve a medir el índice de masa corporal, posterior o final. Son diferentes maneras que nos van a poder decir para referirse a cada uno de estos datos. Bien, entonces, como siempre tenemos una población de la cual sacamos la muestra, siempre hago referencia a ella para recordar qué estamos haciendo. Y luego tenemos las diferentes muestras que vamos obteniendo de las poblaciones. Tenemos la general, donde nos han dicho que son 69 personas. Vale, aquí en el pre teníamos la media, me daban 25,43 y atención, me decían varianza. Si es varianza y estamos hablando de muestra, siempre va a tener la S, letra latina. Al ser varianza está elevada al cuadrado y como me dicen insesgada, eso es cuasi, es decir, casita, ¿vale? Casita. Entonces, vemos cuadrado, es varianza. Al tener casita es cuasi varianza. Otro símbolo sería este. Los dos son
lo mismo, indican lo mismo. Lo que pasa que este lo utilizan para el tema 1, las fórmulas del tema 1 las verás con ese símbolo y ya en los siguientes los veremos con este, ¿vale? Entonces identificamos que es lo mismo. Bien, aquí tenemos nos decía la cuasivarianza de las diferencias. De nuevo, la S siempre, al cuadrado porque es varianza y cuasi casita tejado de las diferencias. 1,09. Esto para general, cuando nos hablen de todo el mundo, no nos especifiquen si hombres o mujeres. Luego, hombres, teníamos pre y teníamos post. Y la información de cada uno, mujeres tenemos pre y tenemos post. Y yo aquí veo que hay una información que no he anotado muy importante, que es de hombres que tenemos. Tenemos n igual a 30 y mujeres era n igual a 39. ¿Vale? Bien. Con esta información lo comparo con el enunciado, compruebo que he puesto bien todos los números. Esto lleva un rato, pero es que tienes que contar. Ya estás haciendo el examen. No pienses que sacar esta información es perder el tiempo. En absoluto. Ya estás en el examen y esto forma parte del examen. Esto va a hacer que tengas claridad, seguridad y luego para ciertas preguntas vas a ir mucho más rápido. No, de verdad que no estás perdiendo el tiempo. No pienses que el examen todavía no ha empezado a contar para ti, ¿vale? Bueno, pues entonces, con esto ya claro, yo me olvido del enunciado porque yo ya me lo he puesto todo aquí y continúo, ¿vale? Continuamos. Tenemos, dice, tomando las medidas previas a la aplicación del programa de promoción de hábitos saludables, cuidado, me está diciendo que estoy tomando las previas, es decir, las iniciales. Bien, bien. A la aplicación del programa de promoción tal, los investigadores sospechaban que las mujeres podían presentar mayores índices de masa corporal que los hombres. Vale, dices, vale, esto significa que mujeres, hombres, ya estoy comparando uno con otro, ¿vale? Uno con otro, mujeres y hombres, ok. Y me dice, entonces, yo aquí lo que hago siempre es plantearme tres preguntas, que es, ¿cuántas muestras estamos utilizando aquí? Número de muestras, ¿vale? Y esta es las preguntas. Número de muestras. ¿Qué me están pidiendo y de qué me lo están pidiendo? Vamos a contestarlas siempre, te va a ayudar a tener un foco esto. Entonces, dices, vale, a ver, mujeres y hombres. Y me dicen que las mujeres mayores índices. Vamos a ver las preguntas como tal. Dice, la hipótesis alternativa. ¿Qué me está pidiendo? Hipótesis alternativa. Vale. Planteada por los investigadores, o sea, la hipótesis en relación al enunciado principal. Siempre me ubico. Y dices, a ver, las previas, hombres y mujeres, ¿qué me piden? De la media. Entonces, ¿qué estamos tratando? ¿De cuántas muestras? De 2. De 2 comparamos a las mujeres y a los hombres. En el pre. ¿Esto qué son? 2 muestras independientes. Son independientes. ¿Vale? Hemos separado en función de sexos. Son categorías distintas. Bueno, es una misma categoría, pero de las dos modalidades diferentes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dices, mujeres, ¿vale? Las mujeres mayores que los hombres. Y aquí, como puedes ver, te viene primero comparado mujeres y hombres. Entonces dices, vale, yo me pongo, ¿qué es lo que está diciendo el experimentador? El experimentador está diciendo que la media de mujeres, para la información pre, es mayor, espera que sea mayor que la media de los hombres para pre. Pero no es así como aparece la información, aparece restado. Bueno, pues lo vamos a transformar, ¿vale? Es decir, si esta era la alternativa, la nula es lo contrario. La nula, que es la que siempre se queda a la igualdad, muy importante, es menos o igual. Bien, bueno, pues nada, ¿cómo cambiamos esto? Esta de aquí va a pasar al otro lado y tenemos que hacerlo asumiendo como si esto fuera un igual. Que no te confunda, que no te lleve a... ¿vale? Como si fuera un igual. Entonces, esta tiene un símbolo positivo, no lo vemos, pero tiene positivo. Entonces, cuando la pasamos al otro lado, pasa restando. Y a este lado, ¿qué quedaría? Nada. La nada, ¿cómo se suele representar? Con un 0, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que la media de las mujeres menos la media de los hombres va a ser mayor que 0, porque este número esperamos que sea mayor. ¿Esto qué significa? Que tenemos un contraste unilateral. Yo voy a esperar que mis datos, ¿vale? Si estoy de acuerdo, o sea, si estoy en lo cierto, quiero decir, los datos de mi muestra van a tirar mucho hacia la derecha. Vamos a ver si lo suficientemente para que sea estadísticamente significativo. Bueno, pues entonces, hipótesis alternativa.
buscamos la del simbolito. Primero mujeres pre, hombres pre, mayúscula, la 1, la C. Listo. Seguimos. Aquí lo que tengo es la tabla de Excel que hice, ¿vale? Para sacar la información. Vámonos con la pregunta número 2. El resultado del estadístico de contraste que pone a prueba si las varianzas poblacionales de los grupos mujeres y hombres en la medida línea de base del índice de masa corporal difieren, valdría aproximadamente, vamos a ver, vamos a leerlo bien. El estadístico de contraste, ¿vale? Para las varianzas del grupo de mujeres y de hombres, pero cuando pre o post, porque tenemos dos momentos, y nos dice medido en la línea de base. La línea de base significa antes, pre, ¿vale? La línea de base es en el momento donde tomamos la información y de momento no se ha intervenido de ninguna forma, por eso es la base, el comienzo desde el que empezamos. Bueno, pues entonces, de nuevo, las tres preguntas. Número de muestras, 2. Mujeres y hombres en línea de base, es decir, pre. Son independientes. ¿Qué me están pidiendo? Estadístico de contraste, ¿vale? De las varianzas. Queremos saber si son diferentes, si difieren, ¿vale? Si difieren. Bueno, pues lo primero es plantear la hipótesis, lo primero. Entonces, la hipótesis nula que se queda a la igualdad, la hipótesis nula va a decir que son iguales, va a decir que la varianza de las mujeres pre y la varianza de los hombres pre son iguales. ¿Qué dice la alternativa? La alternativa dice que son diferentes. Bien, ¿qué acaba de pasar en esta pregunta? En la pregunta anterior nos hablaban y nos preguntaban sobre un contraste sobre las medias. En la pregunta 2 no tiene nada que ver esto. Y nos hablan de las varianzas. Entonces al principio nos quedamos atascados, enganchados en la primera, arrastramos lo que nos dicen en esa pregunta anterior y lo arrastramos a las demás. Y eso nos crea confusión. Así que tenemos que asumir que cada pregunta es independiente a menos que nos digan lo contrario. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, pues aquí cambiamos el tercio y tenemos que plantear la hipótesis para saber con qué estamos trabajando. Ya la tenemos planteada y ahora, importante, tenemos una desigualdad, es decir, esto es bilateral. Mis datos asumo, ¿vale? Que van a ser más pequeños o más grandes, pero no van a ser iguales. Una va a ser más grande que la otra. Entonces, bilateral, cuidado, porque esto es importante. Porque al ser bilateral significa que tengo dos lados. El valor de alfa lo voy a repartir en los dos lados. Mi P, mi nivel crítico P, va a estar en los dos lados. Y algo añadido, muy importante también, tendré dos valores críticos, tendré dos estadísticos de contraste y el nivel de confianza no va a coincidir con la probabilidad. Ojo, porque aquí esto nos suele crear problemas luego, ¿sí? Así que con todo esto bien clarito y bien en fosforito y bien resaltado, vamos a ir para calcular el estadístico de contraste de dos muestras, línea de base independiente. Nos vamos al formulario. Una muestra, no, dos. Avanzamos y nos vamos a dos muestras independientes. Bien. ¿Qué me piden? Estadístico de contraste. ¿De qué me lo están pidiendo? De las varianzas. Así que voy a tomar este estadístico de contraste. Esta va a ser la fórmula. Vale, pues aquí tengo ya la fórmula. He dicho que voy a tener dos estadísticos de contraste, porque estamos hablando de bilateral, pero solamente tengo una fórmula. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sacamos de ahí? Recordamos, dependiendo de qué cuasivarianza ponga yo aquí, ¿vale? Y qué cuasivarianza ponga aquí, porque aquí te dicen la 1 y la 2, ¿vale? ¿Cuál es el grupo que has asignado tú como 1 y cuál es el grupo que has asignado tú como 2? Con lo cual, cuando tú cojas una información y la otra y la dividas, tendrás un estadístico de contraste. Cuando lo dividas al revés, tendrás el otro. ¿Cuál va a corresponder? El consejo es que empieces siempre poniendo la cuasivarianza mayor encima, ¿vale? Y la menor abajo. ¿Por qué? Porque cuando ponemos la mayor encima, tenemos el estadístico de contraste, que es el que deja por debajo probabilidades altas. Recuerda que estamos hablando de la F. Al hablar de una distribución de la F de Fisher, Wallace-Nedecorf, ¿qué pasa? Que las tablas, tenemos muy pocas tablas. Tenemos tablas de probabilidad 0,90, 0,95, 0,975, 0,99, 0,995, ¿no? O sea, tenemos unas cuantas, pero si quiero una probabilidad más pequeña que esas, no la tengo. Entonces, lo habitual es que con calcular este ya está. Es decir, aquí te lo pongo, el valor mayor, la mayúscula significa eso, ¿vale? El valor más grande arriba y el valor más pequeño abajo.
Y si ese dato no te aparece en las opciones, pues lo hacemos al revés, buscamos el otro. El valor más pequeño lo ponemos arriba y el más grande lo ponemos abajo. Pero a la hora de trabajar con esto, trabaja siempre con esta. Va a ser un número siempre superior a 1, ¿vale? Va a ser superior a 1 porque el valor más grande lo pongo arriba. Cuando el valor es inferior a 1 es porque el valor mayor está abajo. Al ser una división queda así. Claro, fíjate, las opciones de respuesta son todas menores que 1. ¿Qué significa? Que me están pidiendo este valor de aquí, ¿vale? Tú puedes no darte cuenta, no pasa nada, y haces lo de habitual, lo aconsejado, que es, me voy a coger, y ahora me acabo de dar cuenta que no le he dado vuelta yo aquí, no pasa nada, le damos la vuelta, así, vale. Entonces, lo que digo, tenemos, si tú coges y pones el valor mayor arriba, cuidado que esto es la cuasi varianza, no es la varianza. Los números normalmente van a ser bastante cercanos, pero cuidado porque a veces se lo saben, ¿vale? Entonces, los datos que yo te he dado son la cuasivarianza, ya está elevado al cuadrado, no tienes que elevarlo al cuadrado. Bien, 27,75 y 20,45. Y me sale 1,36, sería lo habitual, es lo que hacemos de primeras. No tenemos ese valor, no pasa nada, lo calculamos al revés, 20,45 entre 27,75 y nos sale 0,74. Ah, genial, lo tenemos aquí, el C. Entonces, este dato de aquí, este dato de aquí es este y este dato de aquí es este otro. ¿Vale? Ahí tenemos los dos estadísticos de contraste, porque tenemos planteado un contraste bilateral. Vale, seguimos. 3. La conclusión a la que se pudo llegar a partir del resultado del estadístico utilizado en la pregunta anterior puso en evidencia que, vale, vamos a ver. A. Las varianzas de ambos grupos diferían, bueno, pues tenemos alfa 0,01 o 0,05, pues vamos a ver en qué queda esto. ¿Qué hacemos? Hay varias maneras de calcularlo. Calcular el nivel crítico P teniendo la F, sinceramente considero que es engorroso, la verdad. Entonces, ¿qué resulta para mí más cómodo? Pues calcular el valor crítico y comprobar dónde caería mi estadístico de contraste, básicamente. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que mi valor crítico va a ser, y aquí es importante, cuidado, he dicho que es bilateral, luego esta probabilidad, si estamos hablando de 0,95 por ejemplo, la probabilidad, el nivel es decir, si esto es un nivel de confianza, ¿vale? Es el nivel de confianza del 95%. Cuidado porque esto de aquí, la probabilidad no es 0,95, es 1 menos alfa entre 2, es decir, 0,975. Y vamos a utilizar los grados de libertad. Recordamos, oye, ¿cómo era esto de los grados de libertad? ¿Cuál tengo que coger? Pues mira, teníamos grados de la libertad N1 menos 1, N2 menos 1. Es decir, ¿qué tenemos? Voy a utilizar este dato de aquí, voy a utilizar el 1,36, porque he dicho que a la hora de ir a buscar las tablas me facilita todo. Bien, arriba es 27,75. ¿El 27,75 de qué grupo era? Y buscamos, vamos a los datos, y aquí tenemos que el 27,75 era de las mujeres, es decir, 39, y el de los hombres 30. Primero tengo que elegir el de las mujeres, 39, y luego los grados de libertad de los hombres, porque arriba he puesto el de las mujeres. Entonces, bien, es 38, ¿por qué? Porque es 39 menos 1, ¿vale? Los grados de libertad, 39 menos 1. Bien, y luego el 29, porque es 30 menos 1. ¿Qué pasa? Que me voy a la tabla de la F y me voy a buscar en la probabilidad de 0,975. Voy a buscar 38 y 29. No los voy a tener exactamente, entonces me tengo que conformar con los que quedan más cerca. Me da igual si están por encima o por debajo, tienes que coger el valor que numéricamente queda más cerca. Entonces, de 38 cojo 40 y para 29 cojo 30. Hago el cruce y me sale 2,009. Vamos a buscar la tabla de F, aquí las tenemos. Cuidado, esta es la de 0,90, no, estamos buscando la de 0,975. Bien, y hemos dicho que voy a cruzar 40 por un lado y voy a cruzar 30 por otro lado. Entonces, aquí y aquí lo tenemos, 2,009. Y este es el dato que cogemos para el ejercicio. Bien, este es el valor crítico para un nivel de confianza del 95%. ¿Dónde cae
¿Dónde cae mi 1,36, mi estadístico de contraste? ¿Dónde cae? Si este valor de aquí es un 2, mi estadístico de contraste cae dentro, 1,36. Este es mi estadístico de contraste 2. ¿Qué sucede? Que cae en la zona de no rechazo. Esto para un nivel de confianza del 95%. Si lo hago del 99%, ¿qué pasa? Que este área, que es 95, aumentaría, es decir, los valores críticos serían más grandes. Todavía cae más en la zona de no rechazo. Por lo tanto, la conclusión, ¿qué podemos decir? Zona de no rechazo. Y antes de leer, traducimos. Significa que no rechazo la hipótesis nula. Es decir, y esto es importantísimo, que, vamos a coger así, que esto tengo que asumir que las varianzas son iguales. Y es una información que te puede venir muy bien más adelante, así que tú la vas a copiar y te la vas a poner, como estábamos comparando a los dos, pues aquí, ¿vale? Esto significa que cuando queramos hablar de la varianza de mujeres pre y la de hombres pre, tendremos que asumir que las varianzas son iguales y esto nos va a servir para elegir fórmulas. Así que siempre anótate esta información en tus datos originales. Vale, seguimos. Entonces, ¿se rechaza la hipótesis nula? No. Vamos a ver las opciones. Las varianzas de ambos grupos diferían, son diferentes. No, porque yo he dicho, ¿qué es lo que he dicho? Que son iguales, ¿vale? Hemos dicho que son iguales. Entonces dice que diferían, no diferían, son iguales. Esto fuera. Las varianzas diferían, otra vez, que no diferían, que son iguales, nada. Las varianzas de ambos grupos no diferían, eso es, son iguales. ¿Ves? Son sinónimos, utilizan diferentes formas de decir lo mismo. Entonces la 3 es la C, porque no diferían. Vamos con la 4. La 4 dice, el intervalo de confianza de la varianza poblacional de los índices de masa corporal del grupo de hombres en la medida pre. A ver, tenemos intervalo de confianza. ¿Qué me piden intervalo de confianza? Varianza poblacional. ¿Varianza de quién? ¿Vale? ¿Varianza de quién? De los hombres pre. Una muestra. Hombres pre, es decir, tengo N30. ¿Vas viendo cómo nos va ayudando? ¿Sí? Bien. Un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿qué hago? Me voy al formulario y en el formulario lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a una muestra. Una muestra. Intervalo de confianza, ¿vale? Para varianza. Lo que pasa es que para varianza tenemos dos opciones. ¿Qué tengo? 100 o menos o tengo más de 100. Tengo 30. Por lo tanto, tengo que irme a por esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí son dos en realidad porque nos sirve si tenemos la varianza de la muestra o si tenemos la cuasi varianza. En mi caso, como yo te he dado la cuasi varianza, pues voy a tomar este valor de aquí. Bueno, pues entonces aquí tenemos, esta es la fórmula que he elegido y necesitamos calcular los chi cuadrado para uno y para el otro. Chi cuadrado n-1, es decir, 29. 1 menos alfa entre 2, alfa era 0,05 porque estamos hablando del 95%. Y si vamos a la tabla de chi cuadrado con 29 grados de libertad y 0,975, nos sale que es 45,7223. ¿Vale? Para el otro es también 29 grados de libertad, pero 0,025 y nos sale 16, o sea, cruzamos y nos da este valor. ¿Este es el resultado final? No, ¿vale? No, cuidado. Veo que no lo tenían puesto las alternativas de respuesta, pero a veces lo ponen. Esto es chi cuadrado, lo necesito para hacer el cálculo como tal. Ahora, en la parte superior de los dos límites viene lo mismo, es decir, viene los grados de libertad 29 por la cuasi varianza en este caso. Y abajo son los datos de chi cuadrado que hemos ido a buscar a las tablas. Entonces, a mí me sale que el límite inferior es 12,97 y el superior me sale 36,96. El 12,97 sale clavado y el superior no me sale igual. Lo he hecho varias veces, digo, no sé, habrá algún dígito, yo qué sé, pero no, me sale 36,96. No sé si a ti te sale igual, podemos ver. A ver si es que hay algo aquí que no estoy viendo, pero bueno, en cualquier caso, sí o sí, cuando te salga, elige el más aproximado porque a veces el equipo docente, bueno, pues no pone los valores exactos, ¿vale? O que coinciden con los que nos salen nosotros.
Bueno, parece que ahora tenemos aquí como que nos hablan de otra, ¿cómo decirlo? De otra sección, ¿vale? Bueno, entiendo que para ir a por chi cuadrado, pues sabemos que son las tablas que tenemos, esta es la distribución normal, y para chi cuadrado, esta es la tabla 5, ¿vale? Aquí cruzaríamos el 29 y luego en función de las probabilidades hemos dicho 0,975 y 0,025. Vale, seguimos en lo que estaba. Dice, una vez terminado el programa de promoción de hábitos saludables, surgió la necesidad de comprobar si gracias a las recomendaciones incluidas y su consiguiente seguimiento, los participantes en el programa habrían logrado reducir. Es decir, terminado. Me está diciendo terminado, esto ya es el post, ¿vale? Eso es el post, el final. Bien, me dice las recomendaciones, si los participantes han reducido, participantes, no parece que me especifiquen hombres o mujeres, o sea, hablaríamos en general. Y vamos a ver las preguntas. 5. La hipótesis nula, ¿vale? ¿Qué me están pidiendo? Hipótesis nula, planteada por los investigadores para comprobar esta cuestión. Podría ser, vale, podría ser, ¿no? Entendemos qué quieren decir. A ver, dices, espérate, me están diciendo que consideran que se ha reducido el índice de masa corporal después, ¿vale? O sea, que primero primero sería mayor y después sería menor, ¿vale? Entonces, que estoy comparando el antes y el después, que además lo tenemos aquí puesto ya directamente. Entonces, son dos muestras de datos antes y después. Bien, de la población general, no me especifica si hombres o mujeres. Son muestras que están relacionadas, porque son las mismas personas las que están siendo sujetos de control. Es decir, a mí me tomas mi índice de masa corporal antes y luego me lo comparas a mí misma me lo comparas con mi propia información posterior. Por eso son relacionadas. Tema 4 ya. Bueno, pues entonces dices, espera, me están pidiendo la nula. Bueno, vamos a plantear las dos. ¿Qué están diciendo los investigadores? Pues están diciendo que entendemos que la media de antes será mayor que la media de después, es decir, después habrá habido una reducción. Como viene restándose, pues recuerda que esto que está sumando pasa restando. Entonces, el antes menos el después, mantenemos el signo igual, ¿vale? Así de mayor, lo mantenemos y luego aquí tenemos un 0, porque hemos dejado 0. Tenemos unilateral derecho, fenomenal, aquí coincidiría la probabilidad con el nivel de confianza. Entonces, como me está pidiendo la nula, cuidado, no la alternativa, pues tengo que obtener esta de aquí. Todas podrían ser la nula porque todas tienen igualdades, lo que pasa que concretamente es esta de aquí. 5b, del tema 4. Seguimos. 6. Dice, el resultado del estadístico de contraste. ¿Qué me piden? Estadístico de contraste. Así que esto es estadístico de contraste. Vale. Que pone a prueba la hipótesis de la pregunta anterior. Venga, vale. Ahora dices, venga, vale. Entonces esto está hilado. Estamos con esta hipótesis planteada aquí. Y bueno, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que eran antes y después medidas relacionadas. Bien. Entonces, ¿qué hago? Me voy a ir a dos medidas relacionadas, me voy al formulario, nos vamos a la parte del tema 4. Esto es ANOVA, no, aquí. Y estadístico de contraste, vale, nos dice dos medias. Tengo varianza de las diferencias conocida o varianza de la diferencia desconocida. Bien, esto siempre hace referencia, esta varianza, si conozco o desconozco, siempre hace referencia a la población. Yo te he dado la cuasivarianza de las diferencias, ¿vale? Pero de la muestra, con lo cual tú de la población no sabes nada. No sabemos si así que es desconocido. Tenemos que tomar estas fórmulas de aquí. Y lo bueno es que nos valen varias, nos vale la cuasivarianza de las diferencias, nos vale la varianza de las diferencias, tendremos que coger una fórmula o tenemos que coger otra. Bien, bueno, pues nada, nos vamos y ya tenemos aquí la fórmula, la media de un grupo menos la del otro y después la cuasivarianza de las diferencias. Y nos sale 2,78 redondeando 2,79, que bueno, ellos lo más cercano 2,78, ¿sí? La 6B de Barcelona. Vamos con la 7 y nos dice, oye, a vista del resultado de la pregunta anterior, con lo cual seguimos enlazando todo,
¿Qué podemos concluir? Y dices, vale, espera. A ver, espera. La T, 2,79 era unilateral derecho. Bueno, pues esto me lo voy a dibujar. Y lo vamos a obtener de dos maneras. Quiero que veas cómo resolverlo con el nivel crítico P y con los valores críticos, ¿vale? De cualquiera de las maneras que lo hayas hecho, que lo puedas corregir. Entonces, tengo mi distribución simétrica muy apuntada como este, simétrica en base a 0. Entonces, los valores positivos los tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Mi estadístico de contraste era 2,79. Los grados de libertad eran 68, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy a ir a la tabla de la T y voy a buscar 2,79, ¿vale? 2,79. Entonces, nos vamos a la tabla de la T para que veamos con qué nos encontramos. Entonces, dices, a ver, hemos dicho 68, entonces lo más cercano es 70. Y vamos buscando dentro el valor más aproximado. Y claro, dices, vaya, es 2,78 y yo aquí el valor más grande que tengo es 2,648. Entonces 2,648 corresponde con la probabilidad de 0,995. Es decir, si yo tengo 2,648 por debajo está el 0,995. Es decir, por encima deja la diferencia, que es 0,005. ¿Qué quiero tener yo? Mi nivel crítico P. Mi nivel crítico P está asociado al estadístico de contraste. El estadístico de contraste era este 2,79 y como es unilateral derecho, el nivel crítico P va en sentido de la dirección de contraste. Entonces, la P, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo que la P es más pequeñita que este número de aquí. Es decir, mi nivel crítico P es más pequeño que 2,005. Por lo tanto, se cumple que la P es menor que alfa. ¿Por qué? Porque esto es menor que 0,05 y es menor que 0,01. Entonces, ¿qué haríamos? Rechazamos la hipótesis nula. Esto nos lleva a rechazar la hipótesis nula. ¿Vale? La rechazaríamos, es decir, asumiremos lo que dice la alternativa. ¿Y qué decía la alternativa? La alternativa dice que efectivamente la media antes es mayor que la de después. O sea, sí que ha habido una reducción. Sí ha habido una reducción que es estadísticamente significativa. Y antes de seguir viendo las opciones, vamos a ver cómo lo hacemos en caso de que no hayas querido utilizar el nivel crítico P y hayas calculado los valores críticos. Pues aquí, sí, como es unilateral, sí coincide la probabilidad con el nivel de confianza. Entonces, para un nivel de confianza y probabilidad 0,95, el valor de la T para 30 grados de libertad, 70 grados de libertad, sale 1,667. Y para 0,99 de probabilidad sale 2,381. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro estadístico de contraste 2,79 cae por aquí. Estadístico de contraste 2,79. Es decir, es la zona de rechazo tanto para el nivel de confianza del 99 como para la del 95. Sí, queda mucho más lejos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dice, el programa de promoción de hábitos no ha conseguido reducir. ¿Cómo que no? Sí. El programa no ha conseguido reducir. ¿Cómo que no? Sí. El programa de promoción de hábitos sí ha conseguido reducir. Muy bien, para un nivel de confianza del 99, el 95, correcto. Correcto. Así que la 7 sería la C de casa. Perfecto. Seguimos. Vamos con la 8. La 8 nos dice, el intervalo confidencial entre la diferencia de medias, vale, intervalo confidencial, nos pide el intervalo de confianza. La diferencia de las medias, o sea, ya tengo dos muestras aquí, entre el pre y el post, 95% de nivel de confianza. A ver, paramos, dos muestras, que si pre, que si post, es decir, están relacionadas. Seguimos con el tema 4, intervalo de confianza y nos habla de las medias. Bueno, pues nos vamos al formulario y en el formulario, de nuevo, vamos al 4 cuando tenemos las medias relacionadas, que está aquí. Entonces, intervalo de confianza, otra vez. ¿La varianza la conozco o no? Varianza de la diferencia de la población. No tengo ni idea, desconocidas totalmente. Entonces tenemos que acudir a esta fórmula de aquí, ¿vale? En esta fórmula necesitamos la cuasivarianza de las diferencias. Y por ese motivo te he dado yo la cuasivarianza, ¿sí? De las diferencias en lugar de la varianza, para que podamos utilizarlo aquí.
Bueno, pues teniendo ya la fórmula clarita, la media de uno menos la del otro, aquí tenemos cada uno pre y post, es decir, generales, ¿vale? Tomamos los datos generales y sumamos y restamos el error máximo. El error máximo tenemos que es esta información de aquí, la t. ¿Cómo obtenemos la t? N menos 1. Bueno, ¿cuántas personas teníamos? 69 en total, menos 1, 68. Vale, 68. 1 menos alfa entre 2, 0,975 porque es el 95% de nivel de confianza. Claro, voy a la tabla de la t y 68 no lo tengo como tal, tengo que aproximarme al que queda más cerca, que es 70. Y me da 1,994. Este es el valor de t, que sustituyo en el error máximo, hago la raíz cuadrada de la cuasivarianza de las diferencias, no lo elevo al cuadrado porque ya está elevado al cuadrado, abajo n, que es 69, y nos sale que el error máximo es 0,2506. Esto se lo sumo y se lo resto a la diferencia y nos sale que el límite inferior es más o menos 0,10 y el superior es 0,60, que coincide con la alternativa A. Bueno, aquí tenemos otro enunciado, otro añadido que dice: las referencias normativas que definen las distintas categorías que contempla el índice de masa corporal se corresponden con valores iguales o superiores a 30, indicando obesidad. Es decir, nos están hablando aquí de una referencia. Se dice que tenemos obesidad cuando tenemos un valor de índice de masa corporal de 30 igual o superior a ese valor. Esto sería para la obesidad. Vale. Para el sobrepeso sería inferior a 30 y luego 25 o menos. Y por último tenemos normal, que sería por debajo de 25 y por encima de 16. Está dado de una manera que es contraintuitivo porque normalmente vamos como de menos a más, ¿vale? Entonces es la información que he puesto aquí. Claro, al decirme por encima de 16 yo puse 17, pero en realidad sería 16,01, ya sería por encima de 16, porque el índice de masa corporal se nos daba con decimales, ¿vale? Entonces, al dársenos con decimales, pues yo voy a ser rigurosa con lo que me dicen y sería así. Sería así, 16,01. Vale. ¿Sí? Bueno, entonces, vemos que hemos puesto la información correcta, acorde con el enunciado. Estaríamos dentro de lo normal si fuera 16,01, porque como lo dice igual, ¿vale? Es por eso. Entonces yo me ciño a lo que dice. Y por debajo de 25. 25 ya sería el siguiente escalón. 25 ya es sobrepeso. Entonces sería 24,99. Hasta ahí entraríamos dentro en normal. De 25 a 29,99 entrarían sobrepeso. Y la obesidad ya es 30 o más. ¿Por qué es importante tener en cuenta los decimales? Pues porque tenemos aquí la tabla, ¿vale? Que es la tabla que hice en Excel. Entonces, claro, como puedes ver, los índices de masa corporal nos los daban con 2 decimales. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se quedaba entre el 29 y el 30, que no se la catalogaba de una manera o de otra? Entonces, vale, entonces aquí ya cuando era 25,06 ya sobrepeso, y aquí es donde yo he ido catalogando. Entonces, si contamos todo el mundo que tenía sobrepeso antes, eran 29 personas y obesidad antes eran 9 personas. ¿Vale? Bien. Seguimos. Entonces, estábamos por aquí. Y esto es una información que he añadido yo para que no tengas que ver toda la tabla, ¿vale? Y esa es información que he añadido yo, vamos a entenderla un poco más adelante cuando nos hace falta. Entonces dice, utilizando esta categorización, los investigadores se preguntaron también si el programa de promoción de hábitos saludables podría haber contribuido a que más sujetos hubiesen podido entrar dentro del rango considerado como peso normal gracias a la adherencia al programa de intervención. ¿Vale? Entonces, la 9 dice qué proporción de sujetos presentaba sobrepeso y qué proporción obesidad al inicio del programa de intervención. Es decir, al inicio, cuánto sobrepeso, proporción y cuánto es obesidad. Pues como hemos comentado, 29 estarían catalogados como sobrepeso y 9 de obesidad, cada uno entre 69 y nos sale 0,42 y 0,13, es decir, la C de casa. Bien. Para la pregunta 10 nos dice, la hipótesis nula planteada por los investigadores, que me están pidiendo la hipótesis nula, para comprobar si tras el programa habría descendido la proporción de sujetos categorizados con obesidad. Bien, dices obesidad, sobrepeso, aquí nos están hablando de obesidad,
¿vale? Así, en general. Entonces, dices, vale, obesidad. Me dicen hipótesis nula, considero si antes, después, entonces son dos muestras, antes o después, está relacionado por lo tanto, y hablamos de proporciones. De nuevo, ¿qué esperamos? Dices, espero que la proporción antes fuera mayor que la proporción después, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué vemos aquí en las opciones? ¿Qué dices? Después mayor igual, después mayor, antes mayor. Claro, al estar hablando de la nula y ser la nula va a tener el igual. Entonces sí o sí la única que podría ser es esta, que es la que tiene el igual. Ya de mano eso, claro, se descarta el resto automáticamente. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué en el nuestro tenemos menor o igual y aquí tenemos mayor o igual? Porque han intercambiado los datos. Es decir, primero han puesto el de después, que la proporción de después efectivamente es mayor o igual a la proporción de antes. Nada, hacemos el cambio y lo ponemos igual. ¿Se entiende? Eso es lo que ha pasado, ¿vale? Lo que ha pasado es que han puesto los nombres en otro orden, la relación en otro orden. Da igual. Es verdad que en este primer caso teníamos una distribución unilateral derecha y ahora tenemos unilateral izquierda. Ya está, ¿vale? 10A. Vamos con la 11. Vale, la 11 dice el valor del estadístico de contraste. ¿Qué me están pidiendo? Estadístico de contraste. Vale, comprobar si tras el programa había descendido la proporción de sujetos categorizados con sobrepeso u obesidad. Es decir, en la anterior solamente nos estábamos hablando de obesidad, pero aquí ya estamos hablando de sobrepeso y obesidad, de los dos. ¿Vale? Entonces, tengo dos muestras. Valor del estadístico de contraste, para saber si ha descendido. Quiero saber si ha ido a menos. ¿Vale? Bueno, aquí es donde yo te he incorporado esta información para ayudarte a obtener los datos. Inicialmente, como tenemos dos muestras antes y después relacionadas, dice, inicialmente tenemos a 38 personas que obtuvieron valores por encima de lo normal. Estamos hablando de dos muestras relacionadas. Nos tenemos que ir a la proporción, a esta tabla. Esta tabla que está sacada de aquí, ¿vale? Dos proporciones, muestras relacionadas, esta es la tabla. Y este es el estadístico de contraste que vamos a tomar. Pues aquí tenemos la referencia y la copias para poner los datos. Entonces tenemos antes, sí había obesidad, no había, bueno, sobrepeso o obesidad, englobamos los dos. Sí había sobrepeso y obesidad, no lo había, ¿vale? Entonces, esta es la información que tenemos que utilizar. Inicialmente, es decir, al principio, 38 personas obtuvieron valores por encima de lo normal, es decir, se catalogaron como sobrepeso u obesidad. Entonces, 38 es el dato que yo te doy. Antes sí tenían 38 personas, ¿vale? Al final, 26 de ellas, 26 de estas 38, se mantuvieron por encima, o sea, siguieron teniendo esa categorización de sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué significa? Que 26 sí tuvieron antes y sí tuvieron después. Lo ponemos aquí. Hubo un caso que partió desde la normalidad y acabó con sobrepeso. Entonces, quiere decir que primero no estaba catalogada como sobrepeso u obesidad, pero después sí. Y te doy estos tres datos sabiendo que el total de personas eran 69. Esto es algo que tú, cogiendo los datos de la tabla directamente, lo puedes haber obtenido, ¿vale? Pero de esta manera es más cómo nos lo van a facilitar en el examen. Entonces, decimos 38 menos 26, tenemos 12 personas. 69 le restamos 38 y tengo 31, ¿vale? 31 le quito 1 y tengo 30, perfecto. 12 más 30, 42, 26 más 1, 27 y se cumple que 27 más 42 es 69. Todo está en orden. Siempre hacemos el doble check, ¿no? La doble comprobación. Ahora, el valor de Z nos dice que cojamos la B, que es esta de aquí, y la C, que es esta de aquí. B y C. Bueno, pues nada, 12 menos 1, raíz cuadrada, 12 más 1. Y nos sale 3,05. ¿Vale? Aquí el valor sale negativo. ¿Por qué? Pues porque, si te has dado cuenta, inicialmente, si hubiéramos planteado la hipótesis, nos hubiera salido unilateral derecho, es decir, valores positivos. Pero como ellos le han dado la vuelta, son unilateral izquierdo, valores negativos. Entonces, es como si esta tabla la hubiéramos cambiado. Hubiéramos puesto el antes arriba y el después abajo, con lo cual estos valores se habrían invertido. Tendríamos el 1 delante y el 12 detrás y saldría negativo.
es indiferente, utiliza la fórmula igual y como ya hemos visto cómo es el contraste, pues nada, en negativo. 3,05, redondeamos, pues menos 3,10. Vale, perfecto. Vamos con la 12. La 12 dice, a la vista del resultado del estadístico de la pregunta anterior, se puede concluir que paramos unilateral izquierdo, Z, me pongo aquí mi Z, me pongo aquí mi estadístico de contraste, menos 3,05. Es verdad que ellos dijeron 10, pero yo he utilizado el que me ha dado a mí. Entonces me voy a la tabla de Z y busco las probabilidades de que dé menor que ese dato, ¿vale? Y el nivel crítico P es 0,0011. Entonces, para descartar la hipótesis nula, el nivel crítico P tiene que ser menor que alfa. Tengo un nivel crítico P de 0,0011. Alfa es 0,05 para nivel de confianza del 95 y es 0,01 para un nivel de confianza del 99. Para cualquiera de los dos casos este dato es más pequeño. Te voy a dar una recomendación, te voy a dar un truco que te puede ayudar porque a veces cuando tenemos números que son decimales nos resulta un poco complicado, dices, ¿cuál es el más pequeño? Porque igual aquí 11 es un número mayor que 5, entonces nos parece que puede ser mayor 11. Mi consejo es que pongas el mismo número de decimales en los dos lados. Es decir, si yo aquí tengo 4 decimales y aquí tengo 2, pues le voy a añadir 2 ceros, 1 y 2, y así estoy diciendo lo mismo, pero me va a resultar mucho más fácil ver que 500 es más grande que 11, ¿lo es? Y hacemos lo mismo con el siguiente. Tengo 4 decimales y aquí tengo 2 decimales, pues incluyo 2 más, 0, 0, y de nuevo veo que 11 es más pequeño que 100. Es muchísimo más fácil de identificar, ¿vale? Entonces aquí tienes una manera de hacerlo, con lo cual, ¿qué estamos viendo? Que se rechaza la hipótesis nula. Efectivamente, se rechaza la hipótesis nula. ¿Esto qué significa? Significa que si rechazamos la hipótesis nula, mantenemos lo nuestro, es decir, la proporción de después sí que es menor que la de antes, sí que hay un cambio de categoría. Es verdad que ahora hay menos gente que tengan sobrepeso o obesidad, hay más gente que estarían dentro de la categorización de normal. Correcto, correcto. Te lo traduces antes de ver las opciones, ¿vale? Te lo traduces, sí, es correcto. Bien, a la vista del resultado, la promoción de hábitos saludables, el programa no contribuyó al descenso, que no contribuyó, sí, claro que sí. No contribuyó al descenso, claro que sí. Contribuyó al descenso para un nivel de confianza del 99 y el 95, correctamente, la 12 la hace. Perfecto. Cambiamos de tercio, tenemos una situación nueva que nos dice el título del estudio es efecto de un nuevo medicamento en la reducción de colesterol en hombres. Perfecto. Y nos lo describen, nos dicen, se reclutaron 200 hombres con hipercolesterolemia, divididos en 2 grupos de 100 sujetos cada uno. Está fenomenalmente expuesta esta información. Nos dicen que en total tenemos 200, 100 en cada grupo, el grupo A tratamiento, el grupo B control, 100 en cada uno. ¿Vale? Equilibrado, por lo tanto, el A es el del nuevo medicamento y el control es placebo. Y nos dan los datos en una tabla. Tenemos el colesterol inicial, el final, grupo A y B, otra vez varias medidas. La media del colesterol es este dato de aquí y luego la desviación típica y sesgada es este dato de aquí. La verdad es que la información viene muy bien. Aún así, yo la pongo a mi manera, de nuevo, para no tener que andar buscando datos y que me resulte fácil equivocarme a la hora de cogerlos. Y lo pongo así. Y digo, vale, como siempre, la población tenida en cuenta y las diferentes muestras. Tenemos un total de 200 personas. Que 100 y 100, es decir, 100 hombres y 100 hombres, distribuimos por igual tratamiento y control. Y luego me han dado los datos y compruebo que tengo la media de 240 inicial, final 180. Importante, nos decía desviación típica insesgada. Siempre va a ser la S porque hablamos de muestra. Bien, desviación típica no lleva al cuadrado, insesgada, casita. 20, 15, 18, 25, cogemos los datos, comprobamos que esté todo bien y me olvido del enunciado principal y me voy a ir siempre al mío. Bueno, pues vamos a ver. 13. Dice, el valor del estadístico de contraste es lo que me están pidiendo. Vale, que contrasta así respecto al colesterol final, la varianza poblacional del grupo A es igual o diferente al B. A ver, paramos. Varianza, ¿vale? ¿Qué estadístico de contraste de la varianza? Bien. 2 muestras porque me están hablando del grupo A y el B. Y me están preguntando por la parte final, los datos finales, es decir,
yo voy a comparar del A los finales y del B los finales. ¿Sí? Bueno, pues entonces, primero vamos a plantear la hipótesis. Vale, no me la están pidiendo, pero tengo que saber dónde estoy, ¿no? Entonces, se está viendo si es igual o diferente. ¿Quién se queda en la igualdad? La nula. La nula me dice que los dos son iguales. Me dice, la varianza del grupo A al final es igual a la varianza del grupo B al final. Y la alternativa dice que no son iguales. Es decir, tenemos un contraste bilateral. Ojo, de nuevo, tenemos dos lados, alfa dividido en dos lugares. La P va a estar en los dos lugares también. Con lo cual, si obtengo un lado, tengo que multiplicar por 2, ¿vale? O sumarlo 2 veces, porque lo tengo en los dos lados. Importante, el nivel de confianza no coincide con la probabilidad. Cuidadito a la hora de buscar las tablas, ¿vale? Entonces, aquí teníamos de nuevo dos valores críticos, dos estadísticos de contraste. Vemos en las alternativas de respuesta que tenemos un valor inferior a 1 y dos valores superiores a 1. Recordamos del ejercicio anterior que teníamos que he dicho que tenemos dos estadísticos de contraste. La fórmula para las varianzas es el de la F que hemos visto también en el otro ejercicio. Y de nuevo voy a poner arriba el valor superior y abajo el valor inferior. Los elevo al cuadrado porque me daban las cuasi desviaciones. Entonces aquí hay que elevarlos al cuadrado. 25 al cuadrado, 15 al cuadrado me da 2,7, que no aparece en ninguna de las alternativas. Este 2,7 corresponde a este dato de aquí. Bueno, pues invierto. 15 al cuadrado, 25 al cuadrado, 0,36. Bien, este es el dato que está referenciando al 0,36. La A, correcto. 14, vamos con la 14. La 14 dice, tomando el resultado de la pregunta anterior, seguimos con la pregunta anterior, es decir, tenemos aquí nuestro planteamiento, tenemos aquí el estadístico de contraste y nos dice, ¿podemos afirmar con alfa de 0,05 que las varianzas poblacionales son iguales? ¿Rechazo la hipótesis? ¿Nula? ¿No la rechazo? Bueno, de nuevo, tengo dos valores críticos. Aquí te lo hago de diferentes maneras para que lo puedas comparar con lo que has hecho tú. Entonces, a ver, si yo tomo el valor de 2,7, que es el que te aconsejo porque es el que tenemos directamente en la tabla, me voy aquí y lo voy a comparar con mi valor crítico. Voy a buscar el valor crítico. Lo voy a buscar mucho antes que irme a buscar el nivel crítico P para el estadístico de contraste por tema, para mí, de comodidad, de manejo de las tablas. Entonces, ¿qué tengo? Además de que se me ha vuelto loco esto, ya está. Centrado. ¿Qué tengo? Tenemos aquí, si yo tengo, me están hablando, este es un nivel de confianza del 95%. Es decir, alfa en realidad es alfa por aquí y alfa por aquí. Esto es alfa entre 2 y alfa entre 2. No hay que olvidarse. No hay que olvidarse. Por lo tanto, este valor crítico es 0,95, es decir, 1 menos alfa entre 2. 1 menos 0,025 que sale 0,975. Buscamos para la F en la tabla de 0,975. Grados de libertad uno y el otro, lo tenemos aquí, los dos serán N100, luego 100 menos 1 y menos 1, 99. ¿Qué pasa? Que en la tabla no tenemos 99, nos acercamos y cogemos el de 100, ¿vale? 100. Y cruzamos y nos sale 1,433. Vamos a buscarlo a la tabla. Entonces nos vamos a las Fs, que lo tenemos al final del todo. Aquí está. Y hemos dicho 0,975. Miramos con cuidadito, 0,975. Cuidado, como digo, que es bilateral, no coincide con la probabilidad, ¿vale? No es la de 0,95. Y buscaríamos 100. Pero cada 100 no hay. Dices, ostras, pues va a ser 120. Dices, no toca otra, 120. 120, 120, 1,433. Dices, pues sale. Entonces, yo me pongo siempre dónde voy a buscar las cosas. Así que esto lo he tenido que ir a buscar a 120 y 120. Y me lo pongo para, a la hora que me pregunten, ¿cuáles son los grados de libertad? Pues son 99. Yo he usado 120, pero son 99, ¿vale? Importante. Vale, pues este es 1,43. Nuestro estadístico de contraste es 2,7. Es decir, queda fuera, quedaría por aquí, quedaría en la zona de rechazo. Rechazaría la hipótesis nula. ¿Lo ves? Rechazaría la hipótesis nula. Es decir, rechazamos esto, asumimos que son diferentes. Asumimos que son diferentes, ¿vale? Importantísimo. Bueno, imagínate que dices, ya Carol, pero a mí no se me ocurre, yo necesito compararlo con el 0,36, que es el que he calculado primero, ¿vale?
aprovechamos aquí. ¿Qué pasa si queremos calcular este valor crítico? Este valor crítico le corresponde una probabilidad de 0,025. El nivel de confianza, lo mismo. ¿Qué sucede? Yo no tengo una tabla de 0,025. No la tengo. Entonces tengo que utilizar la propiedad recíproca. ¿Cuál es esta? Pues te vas al formulario y nos vamos a la parte donde tenemos, que es ahora aquí, y puedes ver, las independientes, aquí, las independientes. Bien, propiedad recíproca de la distribución. Yo tengo aquí una probabilidad, alfa entre 2, que esta no la tengo en la tabla, y tengo los grados de libertad, N1 y N2. Pues voy a tener que coger el complementario. Esta probabilidad es la complementaria de esta. Las dos suman 1. Entonces, si yo aquí tengo 0,025, aquí tendré 0,975. Y algo muy importante que en este ejercicio no afecta, pero en otros sí lo puede hacer, es que aquí está N1 y aquí está N2. Y aquí abajo se intercambian. ¿Lo ves que te pone N2 y N1? Es decir, si tú aquí hubieses tenido un 5 y un 4, aquí los tienes que modificar el orden, un 4 y un 5. Muy importante. Es fantástico que en este ejercicio sean 99 los dos, ¿vale? Porque eso nos lleva a que tenemos que, para calcular este dato de aquí, yo tengo que hacer 1 entre, nos acordamos, la complementaria, es decir, 0,975, los grados de libertad, los cambiamos de lado, pero siguen siendo 99, es decir, me sale 1 entre 1,433, es decir, 0,698. Este es el valor crítico por debajo, ¿vale? 0,70 redondeando. Mi número 0,36 también queda fuera. Entonces, tanto el estadístico de contraste, el 1 como el 2, el estadístico de contraste 1 como estadístico de contraste 2 caen fuera. Este era 0,36 y este era 2,7, si no recuerdo mal, sí, ¿vale? Caen fuera porque son mucho más grandes y este es más pequeño. ¿Lo vemos? ¿Sí? Entonces, rechazamos. ¿Qué significa rechazar? Significa que son diferentes. Y esto me lo voy a coger y me lo voy a coger. Me cojo esto de aquí y me lo apunto, muy importante. Así, digo, asumo que son iguales porque hemos rechazado, ¿vale? Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, cogemos esta información por si acaso y me la pongo aquí. Y me pongo que para el final de unos y de otros, ya sé que las varianzas son diferentes. No sé cuáles son, pero sé que son diferentes, ¿vale? Seguimos. Dice, ¿qué valor? Espera que no he dado las opciones de respuesta. Dice, ¿qué podemos afirmar? ¿Podemos afirmar que las varianzas son iguales? No. Sí, no, sí. No, ya que el valor del estadístico queda fuera del intervalo formado por los valores críticos inferior y superior. Tal cual, y además hemos visto cómo calcularlos todos, ¿vale? Bien, vamos con la 15. ¿Qué valor absoluto? Me invento palabras. ¿Qué valor se obtuvo para el estadístico? ¿Vale? Estadístico que contrasta la diferencia de medias, grupos A y B tras el tratamiento, es decir, A y B al final. En este caso son independientes porque tengo tratamiento por un lado y control por el otro, ¿vale? Y el estadístico de contraste, vale, pues nos vamos al formulario y estamos hablando de dos muestras independientes y nos hablan de medias, ¿de acuerdo? Entonces, dos medias. Las varianzas de la población la conozco ni idea, seguimos. Dos medias. Las varianzas de la población desconocida, correcto. ¿Asumo que son iguales o asumo que son diferentes? Y dices, espera. Anteriormente nos ha salido que para el final, para comparando A y B, los datos al final, asumimos que son diferentes. Nos toca coger este estadístico de contraste de aquí, que tiene este bonito fórmula para los grados de libertad, ¿vale? Para ese motivo es por el que nos hemos hecho este trabajo ya anterior. Entonces yo ahora ya sé qué fórmula coger. Cogemos esta fórmula de aquí,
y he puesto valor absoluto porque me conozco y lo he leído, pues lo he leído, él obtuvo, mi cabeza ha dicho absoluto y ya está. Es así. Así que nada, ¿qué valor se obtuvo del estadístico de contraste? Bueno, pues nada, tenemos aquí, por lo tanto, esto sí que sale directamente negativo. Bien. Dos muestras, como hemos visto, sustituimos todo y sale menos 13,71, ¿vale? Seguimos. Los grados de libertad asociados al contraste anterior, pues la fórmula bonita, preciosa, maravillosa, que la hace la calculadora, lo hacemos con mucho cuidado y nos sale 162, el A. 17. Supongamos que el 85% del grupo A y el 40% del grupo B alcanzaron niveles de colesterol normales tras el tratamiento. ¿Cuál es el valor aproximado del estadístico? O sea, estadístico para la diferencia de proporciones entre A y B. Y me está pidiendo A y B, pero ¿cuándo? Tras el tratamiento, ¿vale? Entonces es la parte final. Vale, final. Me está diciendo cuál es el valor del estadístico para la diferencia de proporciones. Aquí no he puesto, pero vamos a plantearnos la hipótesis. Supongamos, a ver, tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. No me están especificando cuál va a ser mayor o menor, ¿vale? Entonces, vamos a poner que la proporción para la A al final va a ser igual a la proporción para el B al final. Esto es lo que diría la hipótesis nula, porque no me están marcando direccionalidad. Y esto sería diferente, ¿vale? Con lo cual estamos ante un bilateral que nos tiene que hacer sonar todas las alarmas del universo, ¿vale? Por lo que digo de que tenemos las dos colas, todo esto. A ver, supongamos que alcanzaron cuál es el valor aproximado para comparar la diferencia de proporciones, ¿vale? Cuando no me dice cuál considera, que esto no te engañe, ¿vale? O sea, estos son los datos de la muestra, pero no sabemos cuál es el planteamiento, entonces se pone en ese caso igual y desigual. Bueno, pues como hablamos de proporciones, en este caso, pues nos vamos a dos proporciones. Y claro, aquí puedes decir cuál elijo, este o este. En uno la diferencia es 0 y en otro no es 0. ¿Qué significa que es 0? Te han dicho, consideramos que el grupo A va a tener una proporción superior en 0,03. Si te especifican cuánto va a ser la diferencia, ¿vale? Esta D de diferencia, si te especifican cuánto va a ser la diferencia, utilizaríamos esto de aquí. Si no te dicen de cuánto va a ser la diferencia, se asume que es 0, ¿de acuerdo? O sea, si te fijas, aquí la diferencia tachada es esta letra de aquí, esta. En esta primera fórmula no aparece el menos D, pero podría aparecer. Lo que sabríamos es que este menos D, esta D siempre sería 0 y por ese motivo entiendo que no lo ponen, ¿vale? Y luego, bueno, esta fórmula considero que debería estar en valores absolutos porque si no, dependiendo del orden que elijamos, ahí sí se puede cambiar. Pero bueno, entonces, como digo, no si te dijeran, consideramos que la proporción de B va a disminuir entre el 30%, pues ya te estaría diciendo que hay una diferencia de 0,3, ¿vale? Como no me especifican de cuánto va a ser la diferencia, cogemos esta fórmula de aquí, donde a su vez tenemos esta otra subfórmula, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues la proporción de 1. ¿Cómo sacamos la proporción de 1? 85%, 0,85. De 40%, 0,40. Listo. La P, pues aquí lo tenemos. Era 100 personas, 0,85 en un grupo, 100 en el otro, 0,40. Total, nos sale esta P 0,625. Sustituimos aquí y hacemos todo y nos sale 6,57, que se acerca a la A, que es 6,56. Entonces, claro, ¿qué indica el nivel crítico asociado al estadístico de la pregunta anterior si tenemos un alfa de 0,05? Pues dices, a ver, es bilateral, no me está especificando que si más o si menos, ¿no? Entonces, aquí yo lo que tengo es mi estadístico de contraste que ha salido 6,57, es el valor positivo, pero también tendría que asumir que hay un valor del estadístico negativo, menos 6,57. Nos vamos a la tabla de la Z y vemos que el valor 6,57 no está fuera, ¿vale? Entonces, si tú te fijas, voy a buscar en el valor negativo porque me va a dar directamente el dato de la probabilidad,
nuestro bilateral, aquí lo tenemos, dices, fíjate, tengo menos, lo más pequeño que tengo es menos 3,59, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que aquí tenemos 0,0002. O sea, mi valor de P es más pequeño, bueno, de este lado de aquí, esto de aquí es más pequeño que 0,0002. Es decir, tendríamos en realidad, porque recuerda que al tener dos zonas, esta zona es P, pero sería la mitad, porque la otra mitad es esta. ¿Vale? Entonces, lo que habría que hacer es sumarlas. O puedes decir, si P entre 2 es igual, bueno, no es igual, ¿vale? No es igual, vamos a hacer menor 0,0002. Este 2 que está aquí dividiendo pasa multiplicando y tendríamos que el valor de la P es menor a 0,0004. O sea, enanísimo, enanísimo. ¿Se rechaza o no? Bueno, pues ¿qué sabemos? El criterio es que si la P es menor que alfa, se rechazaría la hipótesis nula. Mi P es menor a 0,0004, alfa para un nivel de confianza del 95% es 0,05. De nuevo, vamos a hacer lo que te he comentado de los ceros, ¿vale? Es decir, si yo aquí tengo 4 decimales, voy a equiparar y voy a poner aquí otros 2 decimales más. 1 y 2. ¿Y qué tenemos? Tenemos que 4 es mucho más pequeño que 500. Se ve muy bien así, ¿verdad? Se ve muy bien. Así que utiliza lo de los ceritos, lo de los decimales. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, pero es que además se rechazaría también con un nivel de con un alfa de 0,01 totalmente. ¿Sí? Muy bien, vámonos con las preguntas teórico-prácticas. 19, me hace gracia porque, claro, teórico-prácticas, y dices, bueno, prácticas han sido hasta ahora todas, ¿no? Y dicen, un contraste de hipótesis para dos medidas con muestras independientes se obtiene un tamaño del efecto igual a D igual a 0,5, ¿vale? Entonces, D igual a 0,5, aquí lo tenemos, tamaño del efecto, sabiendo N1, N2, o sea, tenemos 40, el valor absoluto del estadístico de contraste, y nos estaba hablando de medias. Entonces, me dicen dos muestras independientes, vale, bueno, pues me piden el estadístico de contraste, pues yo me iría directamente al formulario a calcular el estadístico de contraste, ¿vale? Que ya tenemos aquí. Y dices, bueno, varianzas no tengo ni idea, así que varianzas desconocidas, que al decirme, me están dando el tamaño del efecto, al darme el tamaño del efecto ya me están diciendo que asumen que sus varianzas poblacionales son iguales. Por lo tanto, sí o sí, estamos hablando de esta fórmula, ¿vale? Dices, bueno, pues nada, me voy a copiar la fórmula y claro, ¿qué es lo que vemos? Que dices, ostras, ¿qué información tengo yo aquí? Yo tengo que esto que he marcado, esto es igual que el tamaño del efecto. ¿Te fijas que es lo mismo? Es decir, si eliminamos esto, tenemos la misma fórmula del tamaño del efecto. Claro, esto más bien es un problema matemático, porque no todo el mundo tiene que ver dos cosas. Estamos haciendo... Esto es una división, ¿vale? Y me sobra la parte de abajo, el denominador, digamos que lo necesito, ¿cómo lo obtengo? Y además es que está incluido en una raíz cuadrada. Es un elemento que está multiplicando a otro en una raíz cuadrada. Cuando sucede esto, cuando yo tengo dentro de una raíz cuadrada un elemento que multiplica a otro, es como coger y decir raíz cuadrada de un elemento por raíz cuadrada del otro. Es lo mismo. Lo que pasa que esto se sabe si tienes base matemática, ¿vale? Si no te puedes quedar como, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto, no? Bueno, entonces, tengo raíz cuadrada de un elemento por raíz cuadrada de otro elemento. A su vez, al tener una división, esto es como si estuviéramos multiplicando y aquí hubiera un 1. ¿Vale? Es decir, tengo esto por 1 y abajo así. Entonces, 0,5 y 1 entre raíz cuadrada y sustituimos. Claro, ahora ya nos sale ese 2,24, ¿vale? Y ya acabamos con la última de las preguntas y tenemos la número 20 que dice el valor crítico se corresponde a valor crítico
Sabemos que lo obtenemos de mano. El valor crítico está asociado con el nivel de confianza y está asociado con la dirección de contraste. Tendremos 1 si es unilateral y tendremos 2 si es bilateral. Entonces, corresponde a probabilidad. El valor crítico es un número, no una probabilidad, ¿vale? Es un número discreto, no es una probabilidad. Bueno, discreto no, porque puede ser también con decimales. El caso es que no es probabilidad. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, a esto se le llama error tipo 1, a esto se le llama alfa, ¿vale? El valor final que toma el estadístico de contraste calculado, eso es el estadístico de contraste que lo obtenemos con las fórmulas, ya sea la Z, ya sea la T, con mis muestras, nada. Es un criterio de decisión para rechazar o no la hipótesis nula. Es la mayor diferencia que estamos dispuestos a asumir, asumiendo que la hipótesis nula es correcta. Con lo cual, hasta aquí tendríamos los desarrollos. Son muchas preguntas, son 20, me gusta ir viéndolas cada uno, por eso queda un vídeo bastante largo, pero que espero que te haya servido para repasar, que la clave es esa. Tanto si lo estás viendo y lo estás viendo para hacerlo de cara a la práctica de este curso, o lo estás viendo para repaso de los temas 1, 2, 3 y 4. Cualquier cosita, ya sabes dónde me tienes, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!